De pie, vamos a, a lo que es la palabra de nuestro Dios. Y hoy me tocó, bueno, le tocaba de hecho al hermano pastor Edgar Mengíbar, pero por lo que sabemos, me dieron el privilegio de llevar la palabra en esta tarde. Así que le pido que busque el primer libro de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 y 6. Y el título del sermón de esta tarde: el poder del testimonio. Ya vamos a ver un poquito más adelante acerca de lo que implica nuestro testimonio, porque aquí vamos a hablar generalizado, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 5 y 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice así: Primera Tesalonicenses 1, 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hermano, ¿lo tiene? Vale, vamos a leerlo. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como si bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice el 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Decimos: buen Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Le pido, Dios Todopoderoso, que pueda llenar, Señor, la mente y el corazón de cada uno que estamos en este lugar. Le pido perdón, Señor, por mis faltas, mis pecados, mis iniquidades. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero ya me puse a cuenta con usted, bendito Dios. Y le pido que pueda tomar, Señor, en cuenta todo lo que se hizo en esta tarde, Señor. Que reciba la Santa Cena, Señor, ese sacrificio que usted vino a hacer por cada uno de nosotros. Que usted, Señor, dejó su trono de gloria y se hizo humano y padeció todo lo que nosotros, Señor, como pecadores deberíamos de haberlos pagado. Pero a usted le plació, Señor, poner su cuerpo, derramar su sangre en esa cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor, lo hizo por misericordia. Por eso, Señor, le pido que los bendiga siempre, que nos ayude. Llene su palabra, bendito Dios. Perdone mis faltas, mis pecados, mis iniquidades. Perdone, Dios Todopoderoso, a la congregación. Le pido perdón, Señor, por este país, por los que habitamos este país, porque le fallamos, porque somos malos, Señor, porque nos hemos apartado de sus caminos. Perdónenos, Dios, y ayúdenos a volver a esa senda, a que solamente viene usted, Señor, esa paz interior. Hable a la vida a cada uno que estamos en este lugar. Abra nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar su palabra. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea su santa palabra fluyendo por mis labios, Señor. Aunque no lo merezco, Espíritu Santo, aquí estoy. Toma el control de mi vida, de mi boca, de mi lengua, de todo mi ser. Que no sea el que hable, Señor. Que no sea su Santo Espíritu hablando por medio de mi boca. Primeramente, Señor, ese mensaje que sea para mi persona, Padre bendito. Y para aquellos, Señor, que muchas veces damos mal testimonio acerca de usted, Señor, perdónenos y ayúdenos. Y que podamos salir fortalecidos, bendito Dios, para que muchas personas, Señor, por medio de nuestro testimonio, puedan volver a sus caminos, o puedan acercarse a ellos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a serle fiel. Protéjanos y ayuden, Señor. Bendiga su palabra y habla en nuestra vida, porque se lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Como les decía, el título del sermón: el poder de nuestro testimonio. Y el propósito, hermano, quiero que, si usted quiere, repítalo conmigo. Y se lo queda ahí, o la respuesta la vamos a tener cada uno de nosotros. Y diga conmigo: ¿qué dice la gente de mí? Sí, de fácil. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué testimonio, qué es lo que yo estoy mostrándole a los demás? Porque, hermano, en la iglesia todos somos cristianos, todos los amamos, amén. Pero ¿qué afuera? ¿Qué dice nuestro entorno? ¿Qué dice muchas veces nuestra familia acerca de nuestro cristianismo? Y ese es el propósito, hermano. ¿Qué dice la gente de mí? Porque Dios también tiene muchas cosas que decir de nosotros. Habló muy bien de su siervo Job. Y en aquella plática que tuvo con el enemigo le dijo: mira, ¿no te has fijado en Job, mi siervo? Que es esto y esto. Y ahí comienza la plática, hermano, acerca de eso. Pero ¿qué dice la gente y Dios de cada uno de nosotros? Y quiero comenzar con esto, hermano. Esta es una historia. Y dice: hace muchos años
conversaban tres mujeres en el portal de una casa de cierta calle de Bedford, esto es en Inglaterra. Hablaban de Dios y de cómo Él las había salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos somos salvos aquí? De cómo gozaban de dicha y paz, de cómo Él les contestaba sus oraciones y cuán maravilloso era su Señor. Dice ahí la historia, tan embelecidas estaban en la plática, contándose de su Dios y de su Salvador, que no se dieron cuenta de que un hombre se aproximaba más y más hasta poder oír lo que ellas estaban hablando. Y mira, hermano, lo principal dice, él vio que estas humildes mujeres poseían algo real y sublime que él no tenía. Algo que nunca había experimentado, que jamás se le olvidó lo que había oído. Dice también, abandonó desde ese día sus antiguas compañías de gente impía y se dio a la tarea de buscar el tesoro espiritual que aquellas sencillas señoras poseían. Y aquel hombre era, no sé si es el apellido o es el nombre, pero es de apellido Bunyan, y el que más tarde escribiría, no sé si es una obra o alguien que me corrija, que se llama El Peregrino. No sé cuántos lo han leído. Esto se escribió allá por 1678. Y es un interesante, dice, alegoría de la vida cristiana. Nadie sabe quiénes eran aquellas mujeres, ni de sus nombres. Eran mujeres cristianas que estaban dando testimonio, que estaban dejando brillar la luz de Cristo y su luz ante el mundo. Eso es lo que ellas estaban haciendo. Ese testimonio, esa conversación impactó en este hombre. Que impacta de nuestra vida a los demás. Cada uno tenemos que saber. ¿Pero qué es testimonio? Dice por ahí, el que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, un acontecimiento o una proeza. Eso es un testimonio. También es la aprobación o respaldo personal. Ese es un testimonio. El testimonio cristiano, hermano, es un poder que nadie lo puede detener y es el más fiable ante aquellos que no creen. Ese debe ser nuestra prioridad, nuestro testimonio. Hay algunas personas o muchos, algunas iglesias dicen, mire, si es necesario, no abra su boca. ¿Qué quiere decir eso? Que con la personalidad o con las cosas que usted como cristiano anda haciendo va a atraer muchas personas a los pies de Cristo. Y muchas veces no es necesario abrir la boca porque la gente se fija y dice, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como ese hermano. Pero con nuestro testimonio, hermano, podemos acercar muchas personas a la iglesia, como también las podemos alejar. Y ese es el poder que tiene. Entonces, hermano, dice que es un poder indetenible y es lo más fiable ante aquellos que no creen. Veamos, hermano, la naturaleza de un testimonio cristiano y lo vamos a hacer teniendo como referencia la iglesia de los tesalonicenses, lo que acabamos de leer. Este hermano, los tesalonicenses es el nombre que les daban a las iglesias de Tesalónica. Tesalónica era la capital de, ¿cómo se llama? De Macedonia. Era un puerto, como que estemos hablando del puerto de Acajutra, ¿verdad? Donde llegan barcos, y era una ciudad muy comercial. Dice que tenía alrededor como de 250,000 habitantes. Y ahí habían fundado, Pablo en su segundo viaje había fundado la iglesia. Vais al versículo 1, dice, es el saludo que le daban hacia la iglesia.
En esos momentos Pablo no podía ir personalmente a la iglesia de Tesalónica porque estaba en otros lados. Entonces lo que él hacía es escribirles cartas para felicitarlos o para molestarlos. Entonces dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted y yo conocemos la historia de Pablo, que se convirtió de perseguidor de la iglesia en predicador. Y él comenzó sus viajes misioneros, escribió alrededor de 13, 14 epístolas o cartas a diferentes iglesias. Entonces, y Silvano fue que lo acompañó en su segundo viaje. Timoteo era el hijo, él le llamaba el hijo el hijo de la fe. Se cree, hermano, que, bueno, Pablo no tenía hijos, no lo menciona la Biblia. Muchos dicen que era soltero. A mí me enseñaron en el colegio que es posible que haya sido viudo. Pero eso no importa, hermano. Lo importante es que Pablo dio un giro, quizá de 360 grados, cuando él se convirtió a nuestro Señor Jesucristo. Al principio no le creían, porque él los perseguía, los encarcelaba, los mataba. Pero cuando lo oyeron hablar de Cristo, la gente se maravillaba y algunos se asustaban. Entonces ese es el testimonio que Pablo tenía. Pero vamos a tener de referencia a eso, hermano. Dice ahí, ejemplo de los tesalonicenses. ¿Cuál es el ejemplo? El testimonio que esta iglesia estaba dando a los demás. A pesar de ser una ciudad grande, tenía sus ídolos, pero la palabra de Dios había penetrado mucho en cada uno de ellos. Y vamos a entrar en materia, hermano. Punto número 1. El poder del testimonio se origina en lo que oímos. Ya acabamos de oír la historia, que esta persona quedó impactada con el testimonio de estas tres señoras, de lo que estaban hablando, de las maravillas de Dios. Y él quiso saber, quiso gozar de todo lo que estas personas hablaban. Y hermano, se puede. Pero el poder del testimonio se origina en lo que oímos. Literal A, que es un poder más allá de las palabras. Váyase allá al versículo número 5 que leímos. Yo lo he dividido en versículo el 5a. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. La venida de nuestro Señor por su iglesia está cerca. Cuando dicen amén. Pero, hermano, estamos viviendo un tiempo donde el evangelio que se está predicando y se está recibiendo de parte de la gente muchas veces es un evangelio de palabras, mas no de la palabra, que es la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Y cuál es la diferencia? Porque nosotros muchas veces le decimos a aquellas personas, mire, véngase a Cristo y sus problemas se van a terminar. Véngase a Cristo y usted va a ser sano. Véngase a Cristo y un montón de promesas que nosotros como humanos le hacemos. Pero esas son palabras de hombres, son palabras humanas. Por eso dice que la gente está recibiendo muchas veces un evangelio de palabras, no un evangelio de la palabra de nuestro Dios. Si ustedes escudriñamos la palabra, hermano, ahí, como hay promesas, también hay advertencias, también hay juicios. Allá uno de los profetas mayores fue el primero en que anunció el día de Dios, que ese día es de juicio. Las palabras, hermanos, de los hombres pueden endulzar la mente y el ego de las personas. Lo que acabamos de decir. Que venga a los pies de Cristo y aquí usted se va a cambiar, que aquí, que allá. Pero no significa necesariamente que se está llegando al corazón. ¿Qué es lo que dice allá Romanos 10:9? Que con el corazón se cree para la salvación. Pero muchas veces las palabras o el evangelio, lo que predicamos nosotros, y vamos a comenzar desde mi persona, los que paramos en este lugar, hasta ustedes como la congregación,
lo que estamos predicando muchas veces son palabras vanas y no le llega a la gente verdaderamente a la mente y el corazón para transformarlo. Es lo que Pablo, hermano, lo dice en este texto, que dice, porque pues nuestro evangelio, el evangelio que estaba predicando Pablo, Silvano y Timoteo, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Un poder, hermano, que viene del cielo. ¿Cuándo dicen amén? Porque la palabra viene de parte de nuestro Dios. Literal, versículo 5 en su sección B. Dice, sino también en poder. ¿Cuál es ese poder, hermano? Pablo le dice a sus hermanos que el evangelio que ellos recibieron fue en poder, fue en el Espíritu Santo. Hermano, es un poder que viene de arriba, que viene de nuestro Dios. Ese es el evangelio. Que viene a través del Espíritu Santo. Hermano, el corazón que no es tocado por el Espíritu Santo puede tomar decisiones, pero no convertirse. Porque muchas veces, bueno, y eso se ve cuando se va al evangelismo. Se le habla a las personas, se les pone el plan de salvación, se les explica qué es lo que va a pasar con nuestra alma si nosotros nos morimos sin Cristo, pero dicen, ah, yo así estoy bien. Y muchos dicen, no, si yo estoy seguro para dónde voy. Y muchos aceptan el mensaje y quizá muchas veces porque digan, que se vayan esto ya, y le decimos, mire, ¿quiere hacer una oración con nosotros? Sí, pero no es aquella oración de corazón. Entonces muchas veces, hermano, se pueden tomar decisiones, pero no se puede convertir, porque ya a los 10, 15 minutos vuelve a ser la misma persona que era antes. Allá en la parábola del sembrador, Jesús lo explicó también de esa manera, de aquellos que dicen que estaban junto al camino, que la semilla cayó junto al camino, que oyeron la palabra con cosas y todo lo demás, pero después se secó. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Jesucristo, hermano, dijo que cuando llegara el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, convencería a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Y solamente el Espíritu Santo es que nos puede convencer a cada uno de nosotros. Yo creo que la mayoría que estamos acá, verdaderos cristianos, el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores. Amén. De que deberíamos de estar en justicia y que si no nos arrepentíamos íbamos a ir a juicio. Esto lo dice Juan 16:8, allá un poquito más atrás. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 8. Dice, y cuando Él venga, está refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence, si nosotros le damos la oportunidad. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces rechazamos ese mensaje de Dios? Porque en el tiempo, hermano, y perdone que me ponga de ejemplo, pero en el tiempo que a mí me evangelizaban, yo decía, no, si es que yo estoy joven, estoy bien, gano bien, tengo un montón de cosas, ahorita no necesito de Dios. Pero llegó un momento en que Dios me acercó y tuve que aceptar la voluntad de Él. Allí me había convencido de pecado, pero hermano, no esperemos al problema, a la dificultad para buscar a Dios. Porque muchos llegamos a los pies de Cristo ya dañados, muchas veces que no podemos servirle mucho a Dios. Eso es lo que pasa, hermano. Y dice el versículo número 5, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué es certidumbre, hermano? Es una palabra que determina la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos están seguros que son salvos? Esa es la certidumbre. La incertidumbre es duda. La incertidumbre es duda, ver si soy o no soy, qué va a pasar si yo me muero. Pero hermano, hay que estar consciente de que la certidumbre es esa, es el que determina la seguridad de nuestra salvación. La incertidumbre genera temor. Número 2,
el poder del testimonio se confirma por nuestros hechos. Váyase a versículo número 3. Váyase un poquito más atrás. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar. Mi hermano, es a través de la obra de la fe. Pero muchas veces nosotros perdemos la fe, perdemos la esperanza cuando no vemos la respuesta de Dios. Y por eso muchas veces la gente se desespera, se decepciona y abandona los caminos de Dios. Porque perdemos la fe, perdemos la esperanza. Pero hermano, el poder del testimonio se refleja en eso, en nuestra fe. ¿Cuánto tenemos fe? Es que hermano, no debemos de perderla. Hermano, la fe de un creyente no debe ser pasiva, no debe estar quieta. Debe tomar o detener una obra. Esto fue lo que Pablo vio en aquella pujante y transformadora iglesia, que estamos hablando de los tesalonicenses. El evangelio llegó a ellos, hermanos, en poder y la fe que habían depositado en Dios. Hermano, confíe, tenga fe en Dios. No tenga fe en el hombre. No tenga fe o confianza en el nuevo presidente. Porque espero que no los vaya a decepcionar más de lo que ya no estamos. Ponga su fe y ponga su confianza en Dios. Porque Dios nunca le va a fallar. Entonces, hermano, esa fue la fe. Que dice que el evangelio llegó a ellos en poder y la fe que habían depositado en Dios también los llevó a obrar delante de los hombres. Fue, hermano, la obra de la fe que hacía que la gente viera en ellos un cambio de corazón y a su vez aquel ejemplo de fe los llevaba a creer y a buscar lo que ellos habían encontrado. Como les decía al principio, con nuestro testimonio nosotros podemos acercar muchas personas a la iglesia, como también los podemos mandar al infierno, así de fácil. Porque muchas veces nosotros tenemos mal testimonio para con los de afuera. No medimos nuestros actos, muchas veces no medimos nuestra lengua, perdone. Y muchas personas, por eso que muchas veces nosotros hacemos, dicen, no hombre, yo para ser como ese, mejor no soy nada, mejor me estoy así como estoy, aunque sepa que está lejos de Dios. Así que hermano, nuestro testimonio para con los de afuera debe ser real. La fe, hermano, da testimonio de lo que hablamos, amén. Pero aquella fe va. ¿Cuál es el testimonio? De que cómo nosotros nos portamos como cristianos. Porque en la iglesia todos somos hermanos, todos nos llevamos bien. Pero allá afuera, ¿qué es lo que pasa? Pero hermano, la obra de la fe habla de una fe puesta en acción. Váyase allá un poquito más adelante, Santiago 2:17. Después de Hebreos. El libro de Santiago, el capítulo 2, versículo 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Y me espera porque ahorita lo estoy buscando. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero ¿cuál es la fe? O cuando nuestra fe debe dar frutos, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahí sí estamos obligados a dar buenos frutos. Porque la fe de las personas que no conocen a Cristo muchas veces está muerta. La fe, hermano, debe tener frutos. Literal B. ¿Por qué el poder del testimonio, hermano? Por medio del trabajo y de amor. Dice allá en la última parte del versículo 3. Acordarnos delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe,
del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si el amor no va a la acción, es solo un sentimiento, porque muchos podemos decir, yo amo a mi prójimo, yo amo a aquel, pero si lo vemos con necesidad y no actuamos, no hacemos nada. Entonces la fe debe ser de una acción, no solamente un sentimiento, hermano. Los hermanos de Tesalónica habían experimentado un profundo amor entre ellos. Se querían, se ayudaban, como dicen allá afuera, no se dejaban morir. Si alguien estaba pasando necesidad, le ayudaban. ¿Pasa eso, hermano, en la iglesia? Lastimosamente muchas veces no pasa. Porque muchas veces nosotros nos centramos en nosotros mismos. Que yo quiero, que yo necesito, que yo no de esto. Y muchas veces dejamos a los demás con sus necesidades. Pero tenían un profundo amor entre ellos, hermano, y por sus padres espirituales. ¿Cuántos se acuerdan de quién lo llevó a los pies de Cristo? ¿Alguien que se acuerde quién fue su tutor, su mentor? No lo olvidemos, hermano, no olvidemos a los padres espirituales que lo llevaron a los pies de Cristo. Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo, fue allá en la central, estaba predicando el pastor Junior. Yo sentí la necesidad, hermano, así como lo oyen, sentí la necesidad de aceptar verdaderamente a Cristo. Y Él es mi padre espiritual. Y yo le doy las gracias por la predicación y por lo que hizo. Acordémonos nosotros, hermanos, de eso. ¿De quiénes son? Que dice que profundo amor entre ellos y por sus padres espirituales. Entre ellos al apóstol Pablo, porque les había dado el mensaje. El amor, hermano, tiene que ser demostrado, amén. Debe de tener trabajo. Y una señal que nos distingue que hemos conocido a Dios es la clase de amor que ahora tenemos. Pero si nosotros no tenemos amor para con los demás, hermano, perdone, quizás muchas veces no somos cristianos. En esto, hermano, tiene que saber que la carta de presentación nuestra, si no ven el testimonio de nosotros, hermano, nuestro testimonio no es real. Si la gente no ve un cambio en nosotros, nuestro testimonio no es real. Así de fácil. Literal C. ¿Cuál es el poder, hermano? En la constante esperanza. ¿Cuántos esperamos en Dios? Debemos de esperar en Dios, hermano. Aquí todo lo que usted tiene se va a quedar. Pero debemos de esperar en Dios que Él va a venir por nosotros. Dice el literal C del capítulo 3, del versículo 3. Del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el apóstol Pablo encontró en los hermanos de esta iglesia de Tesalónica lo que le faltaba a los de Corinto. Y eso está allá en el versículo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que es el amor. Que si Dios dice que si yo hablo lenguas espirituales y todo lo demás y no tengo amor. Y ahí, hermano, y el versículo 13 también habla acerca que dice que permanece la fe, la esperanza y el amor. Y esto, hermano, eran notorios en ese pueblo, en esa iglesia de Tesalónica. Con frecuencia, hermano, perdemos la esperanza de ver que sucedan cosas que muchos anhelamos. Muchos perdemos la esperanza y la fe. La falta de constancia, hermano, también retrasa la obra del Señor. La falta de constancia nos hace cristianos fríos y sin entusiasmo. Ya pero finalizando. Número 3. El poder del testimonio se fortalece del ejemplo. Váyanse al versículo número 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cuántos somos padres de familia? ¿Verdad que muchas veces nuestros hijos nos quieren imitar? Pero si nosotros damos un mal ejemplo para ellos, los van a imitar para lo malo. Entonces él debe fortalecerse con el ejemplo, imitando, hermano, a los que nos alcanzaron.
El testimonio de esta iglesia de Tesalónica era el resultado, hermano, de imitar a quienes se constituían sus padres espirituales. Pablo, Silvano y Timoteo. A ellos imitaron. Y a nuestro Señor. Porque vieron en ellos algo diferente. Y el mundo, hermano, tiene que ver en cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, algo diferente, algo que les atraiga. Algo que les impacte y que digan, yo quiero probar o quiero ser como esa persona. Eso debemos de hacer. Todo discípulo, hermano, imita a su maestro. Amén. Y esto lo vemos acá, hermano, en esta iglesia. Hermano, la seguridad del testimonio es como saber que hombres y mujeres pasaron por la experiencia del encuentro con su Salvador y se les predicó y comprobaron que ese mensaje había calado hondo en esas personas. Cambios significativos en la gente. En las iglesias, hermano, más que todo allá en la iglesia central, ahí hay personas que en su vida pasada fueron ladrones, asesinos, mujeres que fueron prostitutas, pero Dios la cambió. Y están dando un buen ejemplo para los demás. Y eso solamente Dios lo puede hacer, hermano, si nosotros no lo permitimos. El creyente, hermano, que recibe un proceso de madurez, va descubriendo que aún sus maestros tienen fallas, pero que Dios será su modelo por excelencia. Amén. Ya se les ha dicho acá, hermano, como humanos le vamos a fallar. Yo soy el más imperfecto de todos ustedes que están en este lugar. Yo le voy a fallar, pero Dios no. Que Él sea su ejemplo, que Él sea su guía, porque todos fallamos. Esposas fallan, esposos fallan, hijos también fallan, pero Dios no le va a fallar. ¿Cómo podemos ser, hermano, también siendo buen ejemplo para los demás? Versículo número 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya y de Acaya que han creído. Hermano, ellos pasaron de ser imitadores de sus maestros a ser imitados por la gente de donde vivían. Miren qué buen testimonio. Pregunto, ¿quiere nuestra familia carnal, quieren nuestros vecinos imitarnos muchas veces a nosotros? Ustedes y yo lo respondemos. Así que pasaron a ser imitados por la gente donde vivían. El testimonio de ellos, hermanos, brillaba más allá de sus casas, porque dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por eso, hermano, dice que brillaban más allá de su casa. Hermano, no solo es la iglesia la que califica nuestro testimonio. Es la gente que vive a nuestro alrededor quien tiene un mayor concepto de cada uno de nosotros. Y a eso no les podemos fallar. A eso no les podemos engañar. Número 4. El poder del testimonio impacta o debe de impactar a los de afuera. ¿Para qué? Para divulgar el evangelio de Cristo. Para predicar. El versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, hermano, con el ejemplo atraían a la gente. No tenían necesidad de hablar, sino que la gente lo buscaba y le decía, mire, yo quiero recibir de eso, yo quiero ser imitadores de eso. Este versículo, hermano, revela que una iglesia modelo tiene como prioridad la evangelización del perdido, de aquel que necesita de Cristo. Tesalónica, hermano, a pesar de ser un puerto y a su vez era una ciudad muy importante de Macedonia, había rechazado un montón de cosas por buscar a Cristo. Había quebrado sus ídolos y había buscado de Dios.
Cuando la gente, hermano, llegaba a ese lugar, procedente de otras partes, se encontraron con una iglesia dinámica y trabajadora. Era una iglesia comprometida con divulgar la palabra de Dios. Pero, hermano, qué triste es cuando las iglesias divulgan todo menos la palabra de Dios. Porque muchas iglesias dicen: hoy tuvimos la iglesia llena, tuvimos 80, tuvimos 200 personas, tuvimos 200 asistentes. Pero ¿y cuántas almas ganó? Ni una. Hoy se ganaron 2 almas para la honra y gloria de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Hermano, que sean otros que hablen de su conversión. Versículo 9. Estamos terminando. Porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos reviste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. A Pablo, hermano, le llevaron el chisme de lo que estaban diciendo de la iglesia esa, ¿va? Pero fue un buen chisme, porque dijeron: mira, esa iglesia, esos hermanos están bien. Que llevaron a los hermanos de aquel lugar, hermano, que ellos se habían convertido de sus ídolos al verdadero Dios. Y, hermano, es cuando vemos que alguien deja sus ídolos, ya sean materiales o emocionales, y se rinden a Dios. ¿Cuáles son los ídolos materiales? El carro. Pues muchos no vinieron por lavar el carro. Muchos no vinieron porque el niño estaba enfermo. Eso es un ídolo. Esto, hermano, es lo que la gente necesita ver para que hablen bien de nosotros. El fruto de la conversión tiene que ver, o tiene que ser el cambio en lo que éramos y en lo que ahora somos. Si antes éramos macacos, hermano, hoy somos hijos de Dios, pero debemos dar buen ejemplo. Para concluir, hermano, váyase un poquito más adelante, allá al capítulo 4, versículo 7. Siempre de 1 Tesalonicenses dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, como cristianos estamos bajo la lupa o bajo la mirada del mundo, al igual que la mirada de Dios, para ver cómo es nuestro comportamiento fuera de la iglesia. Hermano, que la gente trate de imitarnos a nosotros. Demos buen testimonio. Como hijos de Dios estamos obligados a eso, hermano, porque dice la palabra de Dios que todas aquellas personas, todas aquellas almas que por nuestro testimonio se van a perder, se van a condenar, van a ser demandadas de cada uno de nosotros. Y eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Hermano, tratemos en lo posible de dar buen testimonio para con los de afuera. Le aseguro que eso va a traer muchos frutos, y el que va a bendecir, el que va a premiar es nuestro Dios. Vamos a orar y le decimos: con Dios y Padre, gracias por su amor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque